Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por sumarse a la conversación con Buen Día. Como todos los martes y jueves, arrancamos casi en punto de las 7 de la tarde, esta vez unos minutillos pasados, con nuestra conversación de todas las semanas. Estamos saliendo por WOW TV, canal digital, a todo el país, por Regeneración Plural en el sureste y por mis redes, José Buendía MX, por Twitter, Facebook y YouTube. El nombramiento, la designación de los titulares de la defensa y de la marina siempre han sido importantes en la conformación de un nuevo gobierno. Sin embargo, esta vez me atrevería a decir que han levantado mucho más expectativa, relevancia, han llevado los focos hacia quiénes han sido los designados, en este caso por la presidenta electa, para ocupar la Secretaría de Defensa y de Marina en el gobierno que encabezará a partir del próximo. Y no es extraño, dado el creciente protagonismo y el rol del ejército que adquirió en el gobierno de López Obrador. En asuntos que tienen que ver con la seguridad pública, que ya venían desde gobiernos anteriores ocupándose de ella con actividades propias de la seguridad pública, sino también en asuntos administrativos y en las principales obras, las obras más emblemáticas del sexenio. Vamos a analizar quiénes son, de dónde vienen, cuál es el perfil de los militares que ha anunciado, los anunció el pasado viernes la presidenta electa para ocupar la defensa y la Secretaría de Marina, porque seguramente, como hoy pudimos ver en el acto que encabezó junto con el presidente López Obrador frente a 22,000 soldados, el ejército va a ocupar un lugar muy relevante, como lo venía haciendo con la actual administración, y seguirá haciéndolo con la de ella. ¿Qué y hasta dónde ese rol relevante de los militares en el gobierno de Sheinbaum? Vamos a entrarle a analizarlo, y con quién mejor, y me da mucho gusto, es un amigo de este programa, ha estado con nosotros muchas veces, usted lo conoce, Javier Oliva, es experto en seguridad nacional, y a quien lo recibo, pues como siempre, con mucho gusto de verte, aunque sea solamente de manera digital. Mi querido Javier, ¿cómo estás? Creo que traes apagado el micrófono. Sí, exacto, perdón, tantos años de estarlo usando. Primero, muchas gracias, José, por la invitación. Es un gusto también estar con Rodrigo Cornejo en este programa para analizar un tema verdaderamente relevante para los próximos años para nuestro sistema político en su conjunto. Gracias, Pepe. Sin lugar a dudas, toca todas las aristas. Rodrigo Cornejo, especialista en seguridad, muchas gracias por estar con nosotros. Y en efecto, son nombramientos que hoy cobran especial relevancia por el impacto que tienen en el sistema político, en la seguridad pública, en la administración pública también, y en las obras que les han sido encomendadas y que la propia presidenta electa ya les dijo que va a seguir recurriendo a ellos para hacer las obras más grandes e importantes de su sexenio, como por ejemplo todos los trenes en el norte del país. Pero si quieren, vamos a abrir con un primer saque, mi querido Javier. Voy a empezar contigo para seguir el mismo orden de la presentación, y me gustaría que pusiéramos sobre la mesa las primeras reacciones que tuvo, o las primeras explicaciones con las que presentó a los dos designados la presidenta electa. De ellas, Javier, recordarás, de ellos lo que dijo fue que se trataban de designaciones que había hecho por afinidad con el proyecto, después de haber hecho entrevistas, contactos, auscultaciones con distintos mandos militares que también podían haber llegado a esa postura. Dijo, hay afinidad con el proyecto. Agregó, ya son parte de la transformación y de la democracia. Me ocupé de no buscar, o más bien de buscar que no tuvieran antecedentes de violación sobre los derechos humanos, y ninguno de los dos, dijo, lo tienen. Y finalmente dijo,
se trata de dos personas honestas. ¿Qué te dicen todos estos, digamos, calificativos o encuadres para presentar a los dos designados? Bueno, lo primero que habría que señalar, Pepe, es que los dos mandos o futuros altos mandos, el general Trevilla Trejo como responsable del Ejército y la Fuerza Aérea Mexicana y el almirante Morales Ángeles como responsable y alto mando de la Armada de México, pues en sentido estricto, pues cumplen con los requisitos que estipulan las leyes orgánicas respectivas, es decir, tener la jerarquía de almirante de 3 estrellas, me refiero a la estructura del almirantazgo y del generalato, pues el general de división en el activo. Entonces, en ese sentido, cumplen con los requisitos, porque si nosotros revisamos los antecedentes laborales y profesionales de los 4 secretarios de Marina y los 4 secretarios de la Defensa hasta el momento, es decir, del año 2000 al 2018, pues observaremos que mantienen esta norma y estas características. Y por lo que hace a los primeros señalamientos de la presidenta electa al respecto pues, del perfil de la naturaleza, pues finalmente recordemos que no se trata sino de una cuestión de institucionalidad. Rápidamente, recordemos que mientras fueron presidentes Fox y Calderón, tenían las letras, los símbolos de la Armada y de la Defensa con fondo azul. Cuando gana el PRI con Peña Nieto, lo ponen con el fondo verde oliva, y ahora en este sexenio pues lo ponen con el color del partido oficialista de Morena, en guinda, ¿no? Entonces, para mí eso pone en evidencia que los civiles no toman tanto en consideración las características de institucionalidad de las Fuerzas Armadas y que pues pueden cambiar los colores, literalmente hablando, pueden cambiar los colores, pero no se modifica el compromiso con el desarrollo del país ni con la Constitución. Entonces ahí me parece que es algo importante de tomar en consideración y no correr el riesgo porque una cosa es ser partidista y otra cosa es ser político, es decir, me refiero a tener preferencias políticas o preferencias partidistas, y este es un punto muy importante en donde esa línea muy relevante, es la partidización de las Fuerzas Armadas, pues es algo que de ninguna manera es aconsejable en ninguna democracia, no solamente en la mexicana. Este es mi opinión. Perdón que interrumpa, entiendo bien, antes de pasar con Rodrigo, entiendo bien, digamos, la parte de los requisitos de la propia estructura y jerarquías militares que ya señalabas, pero los calificativos que utilizó la presidenta electa son eminentemente políticos. Está hablando de ya afinidades y cercanas, afinidades y son cercanos al proyecto, está hablando de son parte de la transformación, está hablando ahora son también democracia y son, ¿cómo digo? La otra parte, bueno, por supuesto que no tienen antecedentes en violaciones de derechos humanos. ¿Qué significa esa utilización, digamos, francamente, de una descripción política de las personas que acaba de designar? Sí, indudablemente que lo es, pero difícilmente podría haber un almirante de 3 estrellas o un general de división de 3 estrellas que tuviera investigaciones por temas de violaciones a derechos humanos o cualquier otra anomalía en el desarrollo de su carrera. No podría llegar a la jerarquía que tiene, ¿no? Entonces también esto es importante tenerlo en claro, y sobre todo porque además se trata de, como cada proceso político electoral de nuestro país que definen los electores, las y los electores en las urnas, pues comienza un nuevo tramo en la historia del país. Entonces, de nueva cuenta, y estarán las Fuerzas Armadas apoyando en lo que el poder civil, y esto es muy importante señalarlo, si las Fuerzas Armadas han realizado tareas de diversa índole, ha sido por instrucción del comandante supremo, no porque ellos hayan levantado la mano para querer realizarlas. Y esto es muy claro en cómo el presidente a lo largo de su sexenio, que ya está por terminar, pues
planteó cierto tipo de tareas y de actividades que, pues, debido a su calidad de comandante supremo, pudo dar las instrucciones. Y me parece que igualmente en esa misma ruta, de acuerdo al artículo 89, fracción sexta de la Constitución, el poder civil obviamente subordina al poder militar para actividades de desarrollo del país. Este es mi segundo comentario. Bueno, a ver, sin duda, Rodrigo, los militares que hoy llegan, y la propia presidenta electa lo dijo, pues han trabajado con los gobiernos anteriores porque no hay otra manera de que hubiera sido así, dado que se trata de carreras no solamente largas, algunos de ellos pues tienen más de 30 años escalando en las posiciones del ejército, sino que además institucionales, como dice Javier, pero la descripción política, Rodrigo, o los términos políticos que usa la presidenta electa Claudia Sheinbaum, ¿qué opinión te merecen a ti? Yo creo que en primer lugar vale la pena rescatar un elemento, cuando menos en la designación del futuro secretario de la Secretaría de Marina, en caso de Raimundo Pedro Morales, en el papel que ha tenido en estos nuevos roles que Ejército y Marina han estado llevando a cabo en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, y que hasta ahora con la presidenta Claudia Sheinbaum pues tenemos, como tú dices, indicios de que van a continuar. Las instalaciones estratégicas, que son parte vital de la seguridad nacional, normalmente en cualquier país que tenga una doctrina de seguridad nacional, como México, Estados Unidos, cualquier país norteamericano o de Centroamérica, pues serían custodiadas estrechamente por las Fuerzas Armadas. Y en el pasado tal vez así fue, hubo algún grado de involucramiento, pero en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador venimos de una reacción, en general una reacción sí político-electoral, que culminó en el triunfo de un partido, que rechazó el que las Fuerzas Armadas se involucraran excesivamente en tareas de seguridad pública, con las nefastas consecuencias que tuvo el hacerlo, en los términos que la guerra contra el narco de Felipe Calderón los lanzó. Ahora me parece que la presidenta reafirma que las Fuerzas Armadas en estos nuevos papeles, que sobre todo son preponderantemente económicos y de infraestructura, pues van a seguir jugando un papel activo, y busca también el hacerles parte de una nueva manera de involucrarles en la vida pública. Por ejemplo, en el caso del futuro secretario de Marina, él ya era o es director general del corredor del Istmo de Tehuantepec, y en el proyecto de la futura presidenta Claudia Sheinbaum también se contempla que esto sea uno de los múltiples polos de desarrollo, junto con algunos que también fueron hechos desde cero por el Cuerpo de Ingenieros de las Fuerzas Armadas, como el caso del Polo de Desarrollo del AIFA. Así que ahora vemos que la presidenta lo que busca hacer es encuadrar de manera distinta a las Fuerzas Armadas, aunque la Marina tenía, incluso previo a la llegada de la Cuarta Transformación, un alto grado de confianza, sobre todo en los estados del norte del país, de parte de la población, pues ahora tanto Sedena como Marina se están involucrando en, por ejemplo, la seguridad y la gestión activa del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, echaron a andar ya una aerolínea, tienen la gestión del Tren Maya y del corredor del Istmo de Tehuantepec. Entonces yo creo que la presidenta procura decir que, como tú dices, no podemos explicar sus trayectorias sin que hayan pasado por administraciones pasadas, pero ella busca colocarlos en la discusión pública como personas que pueden contribuir de nuevo a este papel político, económico y social, que es un poco la recuperación de la reputación de las Fuerzas Armadas con la población en general. Y sí, es político, de la mano del proyecto político de López Obrador y de Claudia Sheinbaum. Bueno, a ver, eso es un hecho, Javier. Ha habido un intento desde el gobierno de López Obrador de no solo de una reivindicación, sino una lectura distinta de las Fuerzas Armadas mexicanas. Nos hemos cansado de escuchar cómo les llama pueblo uniformado, el señalamiento permanente que no tienen la misma historia que las Fuerzas Armadas del Cono Sur, que participaron en la Guerra Sucia en aquellas regiones y en actividades de represión. Él ha insistido mucho, y un discurso que ha retomado la presidenta electa diciendo: el ejército mexicano es distinto, es ejército que viene de abajo, es un ejército que viene de la revolución, es un ejército que ha sido pueblo, es un ejército que no tiene nada que ver con las cúpulas privilegiadas de los gobiernos, de los ejércitos, perdón, de Sudamérica, principalmente del Cono Sur. Sí,
En ese sentido, valdría la pena también señalar, colegas, que la historia y el desarrollo institucional de las Fuerzas Armadas en México son desde luego un elemento fundamental para el funcionamiento de la democracia en nuestro país, sobre todo si nosotros observamos, porque es una tendencia lamentable, la improvisación de funcionarias y funcionarios en los gobiernos locales, me refiero municipales, estatales y federales, desde luego, en donde pues son más posiciones políticas de negociación de grupos internos, pero en el caso de la carrera de las Fuerzas Armadas, lamentablemente no ha sido así el caso del Servicio Diplomático Exterior de Carrera, pero en el aspecto de las Fuerzas Armadas, me refiero Fuerza Aérea, Ejército Mexicano y Armada de México. Ya veremos cómo se da el debate parlamentario para el pase de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional y al Estado Mayor Conjunto, pero lo cierto es que se tratan de profesionales que conocen muy bien sus respectivas dependencias, que tienen más de 40 años de servicios. Pepe, el próximo almirante secretario, Morales Ángeles, tiene 57 años de edad y el general Trevilla Trejo tiene 63. Ambos rebasan los 40 años de servicio en sus respectivas áreas militares. Entonces, pues esto obviamente los convierte en unos verdaderos profesionales y conocedores de sus áreas, de sus estructuras y de sus responsabilidades, cosa que si nosotros nos ponemos a analizar algunas posiciones en el gabinete designado por la presidenta electa, pues no necesariamente tienen ese perfil profesional que se requiere a esos niveles, me refiero a secretarías de Estado, para conocer y hacia dónde dirigir esas dependencias. Entonces, por eso es interesante observar, insisto, estas designaciones que, insisto y subrayo, se ajustan a las características y requerimientos de las leyes orgánicas correspondientes, pero por el otro lado también, pues obviamente, responden a una trayectoria de institucionalidad y que en ese sentido, pues, generan, y dicho por la propia presidenta electa, pues generan este ambiente de confianza y de certidumbre, y sobre todo en lo que se refiere al apoyo que eventualmente podrán dar en las obras de infraestructura que hemos visto a lo largo de este sexenio. Gracias. Sí, sin duda, Javier, ahí el tema, el perfil es un asunto clave. Y bueno, no sé si coincidan, Rodrigo, que bueno, por las propias características del estamento militar, no es tan sencillo, porque trabaja fuera de los reflectores, conocer las trayectorias y muchas de las cosas que pueden delinear las características o el perfil, como sucede, por ejemplo, con los políticos, pues que uno sabe, ¿no?, por dónde se han movido, por dónde se han caído, de qué pie cojean, y en fin, están sujetos a un escrutinio público mucho mayor que los militares. Pero si les parece, vamos a entrar un poco, porque yo creo que lo más interesante del tema es ¿y quiénes son? ¿Qué podemos saber de ellos? Y Rodrigo, de lo que sabemos de ambos es, tú lo mencionabas hace un momento, el almirante Morales, pues viene desempeñándose como director o responsable del corredor interoceánico, lo cual pues lo liga directamente con la administración de López Obrador. Ha sido pues seguramente un hombre de confianza, pero también el general Trevilla Trejo, porque pues ha sido el jefe del Estado Mayor y ha ocupado o ha hecho tareas que ustedes me corregirán, yo las he ido sacando de aquí y de allá, pero le atribuyen haber hecho un trabajo muy profundo en la reconversión del ejército en dos niveles. Haber hecho un ejército mucho más poderoso en términos militares y también haber hecho un trabajo para tener una estructura económica y administrativa mucho más eficiente del ejército. Ambos, pero sobre todo este último, el que va a ocupar la Secretaría de Defensa Nacional, es señalado como un militar duro, firme, con antecedentes además que se remontan al trabajo que hizo en dos estados problemáticos, Michoacán
y Coahuila. Y ya no digo de su trayectoria, porque académicamente también es una persona preparada, ¿no? Estuvo como agregado, entiendo, y tuvo estudios en Alemania, etcétera. Pero prefiero oírlo de ti, Rodrigo. ¿Cómo podrías, digamos, dibujar el perfil de ambos, de Treviña y de Morales? Pues yo creo que, en primer lugar, el futuro titular de Sedena tiene un rol de coordinación muy importante. El Estado Mayor Conjunto es la entidad o la manera de organizar, según la doctrina militar mexicana actual, por ejemplo, las operaciones militares conjuntas. En relación a las operaciones que se realizan para combatir al crimen organizado, la coordinación entre Sedena, la propia Secretaría de Marina e incluso la Guardia Nacional, con este debate que existe de su adscripción o su coordinación operativa con las Fuerzas Armadas, en fin. Para que eso funcione en la realidad y en las operaciones militares conjuntas, se requiere del Estado Mayor Conjunto de la Defensa Nacional y es probablemente, como tú lo dices, la mayor responsabilidad que el futuro titular de la Sedena ha tenido. Obviamente también, pues, preservar la integridad territorial y la seguridad interior ahora cobran una importancia distinta porque tanto los puntos de entrada de personas como de mercancías están a cargo de un universo pues no de estamentos, pero tanto de unas corporaciones como policías, como la Guardia Nacional, que en su origen pues tuvo todo este debate de dónde debía estar el mando operativo y el administrativo, y la propia Secretaría de Marina y la Secretaría de la Defensa, que han tenido que asumir tareas que no solamente se remiten a la custodia de instalaciones estratégicas, sino a su gestión y a su operación. Y tú bien haces en mencionar que, por ejemplo, el general Trevilla tuvo como parte de su estancia en distintas zonas militares del país, tránsitos por estos estados de la República, pues también ahora el combate a la corrupción dentro de las aduanas y los grupos del crimen organizado, pues cobran muchísima relevancia y la coordinación entre instituciones es vital. Como tú bien señalas, muchas veces, cuando menos tradicionalmente, la doctrina militar mexicana no era muy abierta en su funcionamiento a la sociedad, pues por dos razones fundamentales. Primero, porque era un ejército que no convivía más que en ciertas ocasiones especiales, como la ejecución del plan de N3 con la población. Era un ejército que no tenía este nuevo papel. Y en segundo, por el recelo que sí priva en la mayoría de las Fuerzas Armadas de México y obviamente en el actual presidente López Obrador, de la coordinación, aunque eso cambió con Felipe Calderón, de la coordinación o la subordinación estratégica a los ejércitos de Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Y de parte del titular de la CEMAR, a mí me parece que también, como con su bagaje de ingeniero naval, ahora le corresponde probablemente custodiar un corredor transoceánico de características, que es un corredor multimodal, que no tenemos todavía en México. Es decir, el unir estas instalaciones estratégicas que van a estar también rodeadas de parques industriales y de inversión. Y dos puertos. Es muy notorio y creo que las responsabilidades que tendrán probablemente estarán más incrementadas del lado civil, si así lo quieres ver, o del lado de la gestión, que solamente del lado militar. Partiendo de lo que acaba de decir Rodrigo, no sé si coincidas, Javier, pero ¿qué destacarías, por ejemplo, de la personalidad o del perfil del general Trevilla? ¿Es un estratega? ¿Es un ejecutivo con una enorme capacidad, en todo caso, para coordinar distintas agrupaciones? ¿Es un operativo? ¿Cómo lo definirías o cómo tratarías, digamos, de dibujar su perfil? Sí, yo quisiera seguir por esta misma ruta que planteó Rodrigo hace un momento, que me parece muy oportuna. Es interesante señalar que los dos han estudiado en la UNAM. En el caso del general Trevilla Trejo, es egresado del diplomado. Estos datos están dados a conocer por las propias secretarías. Eso es importante señalarlo. El general Trevilla Trejo es egresado del diplomado en Defensa y Seguridad Nacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y el almirante Morales Ángeles es egresado de una maestría de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Entonces, esto es interesante, sobre todo porque la élite política que va a gobernar el país tiene una muy estrecha relación con la UNAM, no solamente a través de, hasta por lazos familiares de la madre de la presidenta electa, ella misma como personal académico de carrera en la Facultad de Ciencias, el propio director de Petróleos Mexicanos como profesor
el posgrado en la Facultad de Ingeniería, y podemos encontrar un largo, etcétera, de egresados de la UNAM que están en el entorno de la presidenta electa. Y sí me parece que el hecho de que existe este vaso comunicante de formación, de percepción de lo que es una institución tan importante como es la UNAM en el sistema educativo de nuestro país, desde luego que a mí me parece que es un punto a destacar, o por lo menos en mis estudios de las élites militares, es la primera vez que se da un acontecimiento de esta naturaleza. Otro aspecto, José Rodrigo, que es muy importante. Pero entre paréntesis, antes que se me vaya, ¿le diste alguna clase o charlas al general Treviña o no? Pero ¿por qué me preguntas eso en público, oye? Porque eres profesor de la UNAM y eso es público. Eres profesor de ciencias políticas, eso es público. Bueno, digamos que pasando esta pregunta un poco difícil para responderla, desde luego. Aquí también una cosa muy importante que hay que señalar es que el próximo almirante secretario, no tiene ni un año que ascendió a almirante de 3 estrellas, apenas ascendió el 20 de noviembre pasado. Es realmente dentro de la generación del almirantazgo en México es joven. El general Trevilla ascendió hace 3 años, justamente lo designan jefe del Estado Mayor Conjunto, todavía siendo general de brigada, y ya al siguiente 20 de noviembre asciende. Ahora, hay que recordar que ya vienen los ascensos y las promociones para el próximo 20 de noviembre, pero ya con la presidenta electa, ya como presidente en funciones. Entonces, sí es importante destacar estos perfiles, Pepe, Rodrigo, son importantes destacar estos perfiles porque tienen este proceso. Los dos, por ejemplo, en el caso del almirante Morales Ángeles, es egresado del Centro de Estudios Superiores Navales, en tanto que el general Trevilla Trejo es egresado del Colegio de Defensa Nacional. En ambas instancias, que son las más importantes en términos del sistema educativo militar correspondiente, pues tienen su maestría en seguridad nacional. Entonces, esto es importante tenerlo claro porque va de alguna manera perfilando el tipo de militares profesionales que tenemos en nuestro país y que, bueno, pues en ese sentido están a la disposición del estamento civil, pero insisto, con esta trayectoria amplia, tanto desde la perspectiva profesional como en este caso lo que he querido resaltar en este breve segmento, los aspectos de naturaleza académica. Mira, le arrancamos una carcajada a Jimena Tolentino, a la que le mandamos un saludo fuerte. Y voy contigo, Rodrigo, a ver, en efecto, ahí hay algunas pistas de quiénes son y de dónde vienen, la relación que pueden tener con la UNAM, por supuesto. Pues eso es parte de las afinidades que seguramente encontró Claudia Sheinbaum con ellos. Pero déjame insistir sobre el general Trevilla. ¿Te parece, porque tú fuiste el que metiste el tema de la coordinación, te parece que es un estratega? ¿Te parece que es un militar que pudiéramos calificar como duro? Porque así es como fue señalado cuando se anunció su designación. ¿O te parece que es un operativo? ¿O te parece que es un ejecutivo capaz de llevar con eficiencia las órdenes en el estamento militar? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo valoras? A mí me parece, sobre todo, que hay una característica del general Trevilla que debemos resaltar que va a ser muy útil en este periodo político que vivimos. Como ya hablamos, es bastante normal hablar de la trayectoria militar de ambos en sexenios pasados, y el general Trevilla, ahora que estará al frente de la Sedena, tendrá la experiencia de haber llevado relaciones con la prensa en términos de comunicar temas como operaciones militares, dejar solamente de utilizar los boletines como una herramienta para comunicarse con los periodistas y los medios de comunicación durante uno de los periodos más sensibles y difíciles para las Fuerzas Armadas en México, que fue la guerra contra el narcotráfico. Entonces, cuando estaba Galván en esa época, el comandante Trevilla llevó a cabo una relativa apertura de la Sedena a los medios de comunicación. Y eso va muy bien o en pareja con esta nueva etapa en donde la Secretaría de la Defensa Nacional
hizo incluso, y probablemente lo recordarán a través de algunos de estos influenciadores de redes sociales, esfuerzos por alcanzar a la población más joven, por abrir a los ojos de la opinión pública el hecho de que varias de las municiones que utilizan los militares mexicanos son producidas por la propia Sedena, el hecho de abrir un poquito más la doctrina militar mexicana para que la población mexicana pudiera ver más de cerca el funcionamiento de las Fuerzas Armadas, ahora que están en un constante contacto con la población. Así que yo no sé si lo caracterizaría como duro, pero sí una persona preparada para coordinar sobre todo uno de los compromisos que Claudia Sheinbaum ha establecido relativos a la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Ciudadana, con quien ha designado, que es Omar García Harfuch, a la Secretaría de Seguridad Ciudadana. La presidenta, en su declaración de intenciones de sus 100 puntos, dice que quiere que cobre un rol de inteligencia e investigación. La presidenta también ha expresado que quiere que la Guardia Nacional pueda investigar, aunque esté adscrita a la Sedena. Entonces, este rol de coordinación e inteligencia va a ser muy importante porque la Sedena sí va a ser, yo estoy seguro, el lugar en donde va a estar colocada la Guardia Nacional. Esto significa que de alguna manera tendrá que coordinar estrategia, recolección de inteligencia e incluso en la cadena de procuración de justicia, los nuevos eslabones que se creen con la reforma judicial que se está discutiendo ahora mismo, la nueva relación con esta nueva camada de jueces o de ministerios públicos que también pues tendrán papeles nuevos que cumplir respecto de la población, si es que la reforma, yo creo que sí, se concreta. Me parece que es un perfil orquestador y que ambos, uno desde el punto de vista de proyectos estratégicos de infraestructura y el otro de coordinación, pueden perfilar la doctrina militar mexicana hacia una defensa de la soberanía nacional desde los proyectos estratégicos y desde las instalaciones estratégicas. La presidenta ya hizo también en su declaración de intenciones patente que las vías de comunicación, incluso con los corredores logísticos con el norte, van a ser vitales. Entonces, para Semar y Sedena será vital pues tener una muy buena coordinación también con instancias civiles, pero creo que había una experiencia decente, respetable en este sexenio y que podría continuar con ambos titulares. A ver, Javier, ahí Rodrigo señala dos cosas que me parecen muy interesantes. Una, en efecto, tú esperas que haya digamos, una mayor apertura o una mayor transparencia de la comunicación del ejército en las actividades que realiza, desde económicas, administrativas, pero sobre todo las que tienen que ver con operaciones militares y el combate al crimen organizado. Esa es una. Y la otra, es cierto, uno de los puntos que ha destacado Sheinbaum en su proyecto de seguridad es que la Guardia Nacional apueste mucho más de lo que ha hecho hasta ahora a inteligencia y capacidades de investigación. El ejército tiene sus propios instancias de inteligencia. ¿Tú crees que eso va a llevar a un mayor fortalecimiento de la inteligencia en el ejército o habrá digamos, un espacio paralelo en la Guardia Nacional? ¿Cómo te imaginas esto? Porque parece que viene una reestructura, por lo menos a partir de los elementos que ella ha puesto sobre la mesa en términos de la estrategia de seguridad. Bueno, indudablemente que el hecho de que yo desde el principio participé en los foros, debates, en fin, siempre estuve argumentando que la Guardia Nacional debía estar desde el principio en la Secretaría de la Defensa Nacional. Esto por una larga serie de argumentos y de planteamientos, pero lo cierto es que en este proceso que eventualmente, como hemos visto ya funcionar a la mayoría oficialista, tanto en la Cámara de Diputados como senadores, yo doy por descontado que la Guardia Nacional sí va a pasar formalmente, lo está en los hechos, pero formalmente, como tiene que ser, estará bajo la jurisdicción de la Secretaría de la Defensa Nacional, y entonces el Estado Mayor Conjunto estará integrado por la Comandancia del Ejército Mexicano, la Comandancia de la Fuerza Aérea Mexicana y en este caso la Comandancia de la Guardia Nacional. En ese sentido, sí me parece que el general Trevilla Trejo, sobre todo porque él es el primer designado para estar al frente de esta nueva estructura, el Estado Mayor Conjunto, además de las subsecciones que tiene el Estado Mayor, entre ellas la de inteligencia, administración,
adiestramiento, operaciones, en fin. Pero aquí lo relevante, Pepe, Rodrigo, es lo que tiene que ver con los desafíos en el corto plazo. A mí me parece que en materia de seguridad pública, estrictamente hablando, el tiempo ya se acabó. Es decir, ya no podemos estar improvisando programas, medidas, políticas, en fin, porque pues las condiciones, lo hemos visto en los últimos días en lo que ocurrió en Culiacán, en semana, pues sí, claro, no, y sobre todo, no, y con todo, y que fueron desplegados casi 500 elementos de las fuerzas especiales de los fusileros paracaidistas del ejército mexicano. Entonces, aquí estamos viendo que las condiciones de desafío que está haciendo la criminalidad, organizada o no, finalmente terminan por afectar por igual a la población. Pero lo cierto es que los retos que se tienen de manera inmediata, es decir, no nos vamos a poner a discutir el Plan Nacional de Desarrollo como establece la ley, que da hasta 6 meses para discutirlo, y luego otros 2 meses para los planes sectoriales y 1 mes más para los programas especiales, que por cierto, este sexenio nunca hubo plan especial para la seguridad nacional, por alguna razón que yo supongo, nunca se publicó. Entonces aquí lo que tenemos que hacerle frente, Pepe, es a las condiciones en donde se requieren ya acciones que de manera clara y directa pues den resultados en esta materia de seguridad pública. Pues Rodrigo, creo que ese es un dato claro lo que estamos viendo en Sinaloa, la espiral de violencia y los enfrentamientos que empieza a haber, y en efecto, la sociedad civil, la comunidad, el pueblo sufriéndolo, ¿no? Para escuelas paradas, comercios cerrados, en fin, la situación no es nada fácil, y sí remite a lo que acaba de decir Javier, que es, no podemos seguir ensayando, y parece que el tiempo, en efecto, se acabó. Es decir, quien entre el 1 de octubre va a tener que entrar ese mismo día a ejecutar. Sí, me parece que las prioridades también de la presidenta es garantizar la seguridad en algunas cosas fundamentales para la actividad económica del país, no solamente para el bienestar de la población en las grandes ciudades, como es el custodiar los trayectos carreteros. La presidenta le ha puesto énfasis en que la Guardia Nacional cada vez más logre garantizar la seguridad de transportistas, automovilistas y personas que utilizan las vías de comunicación federales o las concesionadas. Y yo creo que vale la pena pensar que la presidenta, más que llegar a improvisar, llegará a ordenar un poco el papel de la investigación y la inteligencia, que ella es en donde puso énfasis en la Ciudad de México. Estamos esperando o esperaríamos que ahora pasemos de una etapa de contención, que básicamente fue lo que el sexenio de Andrés Manuel López Obrador consiguió alcanzar, a pesar de todo lo que le rebaten sus múltiples críticos. Sí se contuvo la violencia. La etapa de disminución significativa de la violencia evidentemente tardará más en llegar, pero puede llegar de la mano de la investigación y de la labor de inteligencia. ¿En dónde van a convivir de manera cotidiana todas estas entidades y corporaciones? Incluso si hubiera la que por ahí se futurea, es pura especulación, una futura corporación de investigación dentro de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Pues en los centros regionales de fusión de inteligencia, básicamente en donde viven y conviven distintos elementos de SEMAR, SEDENA y de la Guardia Nacional para poder hacer una labor que no es de contención, sino de prevención. Estos centros regionales es un proyecto, de nuevo, también que viene de sexenios atrás, y aunque se ha rebautizado, el propio presidente López Obrador dejó claro que la labor de inteligencia lo que iba a hacer era redirigirse a limpiarla de las manchas que había acumulado en el tiempo como un centro de espionaje político, y comenzar a hacer realmente algo que permita a los gobiernos estatales, que son el segundo eslabón más débil, como también nos decía el doctor, solamente yo creo que hay algo más que el Estado, y son los pequeños municipios que están completamente a expensas de cuerpos policiales muy reducidos, los que deberían tener estos elementos para entrar y con inteligencia poder desarticular estas células de robo que asolan las carreteras, y también obviamente garantizar la seguridad de los centros urbanos. La Ciudad de México no se puede extrapolar fácilmente a otros grandes centros urbanos,
pero las grandes capitales de México, pues sí, tienen características urbanas y seguro se podrá encontrar una manera de reducir la incidencia delictiva en otras grandes ciudades. Aunque la Ciudad de México no se puede extrapolar a otras, sí es una ciudad tremendamente compleja, es una megalópolis que tiene bordeada casi toda la ciudad por el Estado de México, que tiene una situación también heredada compleja. Entonces me parece que la apuesta va hacia allá y pues sí tendríamos que esperar a que los centros de fusión de inteligencia funcionen para pasar de la contención a la prevención y la desarticulación del crimen organizado. Hay otra polémica, Javier, alrededor de todo esto. La polémica sobre la ascendencia que puede conservar después de que deje la presidencia el presidente López Obrador sobre pues, dos militares que ocuparán los primeros lugares, los primeros puestos, la cúpula de la Sedena y de Marina, habiendo sido pues muy cercanos de él y de su administración. Uno, el jefe del Estado Mayor, y otro, el responsable del interoceánico. Por lo pronto, lo que podemos poner sobre la mesa es que el primero que salió, digamos, a saludar o festejar incluso estos nombramientos fue el presidente López Obrador, diciendo fue una decisión correcta. ¿Qué opinas sobre esa polémica? Bueno, lo que pasa es que el general Trevilla Trejo, en su calidad de comandante del Estado Mayor Conjunto, jefe del Estado Mayor Conjunto, con mucha frecuencia acudía a las entrevistas matutinas. De hecho, todavía hace poco, incluso por distintas razones que no pudo acudir el general secretario Sandoval González, él tomó la palabra en nombre de la propia secretaría. Y por lo que hace al almirante Morales Ángeles, pues está al frente. A mí me parece que desde mi punto de vista es la más importante de las obras de infraestructura, que es el canal transísmico. Pues obviamente los contactos con el presidente de la República, con los funcionarios de todavía el gabinete en funciones, pues era frecuente. Entonces yo sí veo que allí hay un conocimiento pleno y que insisto, y eso forma parte, yo podría decir hasta natural del desarrollo de las élites militares en México, cuando pues en esos niveles, pues desde luego que se conocen entre unos y otros. Quizá el caso más emblemático a nivel internacional, sin duda alguna, es la relación entre Harry Truman y el general Ike Eisenhower, ¿no? Uno del Partido Demócrata, reelecto, y quien le sucede al frente de la presidencia de los Estados Unidos, representando al Partido republicano por 8 años, es Eisenhower. Entonces, y no obstante, trabajaban juntos y era su jefe de Estado Mayor Conjunto, etcétera, cuando se crea el Departamento de Defensa. Entonces, digamos que estas relaciones son inherentes al manejo de los destinos del país, específicamente en la coyuntura que estamos tratando en el caso de México. ¿Cómo ves, Rodrigo? ¿Te preocupa esa polémica? ¿O la ves como Javier, digamos, parte de resultado de relaciones inherentes más propias, digamos, del funcionamiento de las Fuerzas Armadas que de las lógicas de la política? Me parece incluso que esto es algo similar a lo que el doctor mencionaba respecto al servicio exterior mexicano, es decir, tanto en menor medida sí los diplomáticos mexicanos, pero mucho más instituciones que privilegian la jerarquía y la estabilidad, como la Secretaría, como la propia Marina, las Fuerzas Armadas, es natural que exista una continuidad. Es más, me parece que es un poco darlo por descontado, como decía el doctor, el que hayan podido ascender sin que tengan en su haber alguna situación de violación a los derechos humanos que sea muy, muy, muy egregia, ¿no? Entonces, yo creo que es normal que hayan tenido alguna relación con el presidente y que esto es más bien una extrapolación de la polémica en donde cualquier cosa que ahora el presidente López Obrador juzgue que es una buena decisión de la presidenta electa, amén de abonar a la continuidad, pues es visto como si él pudiera controlar a los militares, más allá de que es un político y un presidente muy, muy habilidoso y que evidentemente él ya ha encontrado maneras de dejar sembrado en su proyecto político la continuidad. Incluso podríamos hablar de otras polémicas mucho más partidistas, como la participación
de uno de los hijos del presidente, por ejemplo, en el partido, en donde ya es más abiertamente político, que preocuparnos de si hubiera una relación entre el ejército y el expresidente. A mí me parece que esa polémica es pequeña o tal vez es ya vista como muy desde lo más radical de la oposición, ¿no? Pues a mí se me está agotando el tiempo y la última pregunta me gustaría dedicarla, mi querido Javier, a conocer tu opinión, a ver si tuvieras que señalar cuáles crees que puedan ser las principales diferencias de los secretarios de Defensa y de Marina que estuvieron o que están todavía en el gobierno del observador y los que vienen. ¿Qué dirías? ¿Cuáles serían las principales diferencias entre los que están y los que vienen? Mira, la principal diferencia para mí y que de manera preocupante y lamentable no escucho, leo o me he enterado de que se esté ponderando la continuación de la invasión rusa a Ucrania, que ya el próximo 24 de febrero cumple 3 años, y por la condición geopolítica de nuestro país reclama que nuestro México cuente con fuerzas armadas con capacidades disuasivas. En este sexenio es una verdadera contradicción. El recurso, el presupuesto táctico operativo se redujo. Regresamos a ser otra vez el penúltimo lugar de toda América Latina en el presupuesto destinado a las Fuerzas Armadas en proporción al Producto Interno Bruto. Porque se discute mucho que si les dieron mucho dinero que para el aeropuerto, que si las aduanas, que si el canal transísmico, pero son exhibiciones únicas, es decir, no son recursos que estén programados de manera permanente. Entonces, en un escenario, en la reunión de Washington, de los 31 países integrantes de la Organización del Tratado Atlántico Norte, que no hay que olvidarlo, nuestros dos socios comerciales, Canadá y Estados Unidos, son miembros de la OTAN, y Estados Unidos financia con el 70% del presupuesto de la OTAN. Entonces, ¿qué significa esta situación? Entonces, no es un asunto de personalidades, Pepe, Rodrigo, no es un asunto de que tengan una visión diferente, sino que objetivamente esa condición que le va a corresponder a los dos secretarios, no solamente al general Trevilla, sino también desde luego al almirante Morales Ángeles, es esta condición de polarización del contexto internacional. Y ahí me parece que es donde las características profesionales de la guerra es un factor fundamental y determinante a considerar. Este es mi comentario. A ver, esto me parece muy interesante, va a ir cerrando, Javier, pero nada más déjame hacerte un par de precisiones. Es decir, que esta idea de que Trevilla logró hacer un ejército mucho más poderoso no es cierta. No, es falso. No es falso, no es cierta. O sea, hubo con muchos datos, obras. No, Pepe, con datos del Centro de Estudios para la Paz de Estocolmo, conocido como CIPRI, y con los datos que se pueden contrastar con la cuenta pública de año con año, pues nosotros podemos observar claramente cómo se les ha disminuido el presupuesto. Es decir, en términos táctico-operativos se están haciendo más con menos, ¿no? Entonces, me refiero estrictamente a lo que se refiere a la misión de las Fuerzas Armadas, porque además hay que contar con otro aspecto muy importante, Pepe, Rodrigo. La creación de la Guardia Nacional ha sido un esfuerzo en términos de presupuesto estructurales. Se han construido 420 cuarteles hasta la fecha. Pues todo esto ha salido del presupuesto de la Sedena y sin embargo no se le ha aumentado. Entonces esto es muy importante tenerlo en consideración, justamente para evitar este debate estéril de que se les ha dado mucho dinero, cuando en realidad y con los datos de la cuenta pública se puede demostrar lo contrario. Rodrigo, a ver, ese es un punto clave. No sé si tú coincidas. La principal diferencia, más que de personalidades, más que de perfil, es que van a tener que enfrentar un contexto internacional y de geopolítica. Polarización, dijo Javier, en términos de los enfrentamientos militares que estamos viviendo, mucho más crudos, si leí bien lo que él trató de decir, o mucho más peligrosos o riesgosos de lo que han ocurrido en los últimos 6 años, a pesar de que Ucrania, en efecto, en el corazón de Europa, se debate en una guerra desde hace 3 años.
Y me parece también que el papel de nuestras Fuerzas Armadas relativo a presiones externas, que para mí siempre la más significativa proviene de Estados Unidos, ¿no? En términos incluso operativos de los elementos de la Guardia Nacional que hacen funciones de contención, y por más que la canciller Alicia Bárcena ha hecho grandes esfuerzos porque tengamos o alcancemos un modelo de movilidad humana que respete los derechos de las personas que buscan ir a Estados Unidos, me parece que seguiremos recibiendo presiones muy fuertes, sobre todo, bueno, incluso independientemente de quién triunfe en las elecciones estadounidenses, de usar propios recursos soberanos, y en esa tenor del doctor, capacidad instalada del Ejército o de la Guardia Nacional para servir a objetivos de política exterior que no son nuestros. Entonces, a mí me parece también que en términos del estado de fuerza de la propia Guardia Nacional, que sigue realizando esfuerzos de reclutamiento, si esa va a ser nuestra Policía Nacional primordial y la que se encargue de carreteras, de proveer la contención en zonas urbanas, de realizar operativos y de fortalecer a las policías municipales en momentos de crisis, sí deberíamos hablar de una policía que tenga un estado de fuerza más grande que el que lo tiene. Y el presupuesto uno de los mejores pagados del país. La migración, la contención de la migración que veníamos haciendo desde el gobierno de Donald Trump. Sí, correcto. Esta función de tercer país seguro, pero que no es oficial y que viene por las presiones de los sectores más reaccionarios estadounidenses que solamente aceptan migración en los momentos de expansión económica, pero que a nosotros nos dejan con todo el difícil camino, no solamente de llegar a patrullar su propia frontera, no la nuestra, porque no es a México donde primordialmente buscan llegar, sino que incluso autoridades migratorias, autoridades de la Guardia Nacional tengan que preservar los derechos fundamentales de estos migrantes en desmedro de las otras tareas que deberían estar haciendo, que es lo que pues hemos discutido, ¿no? Las prioridades de la presidenta, el custodiar las carreteras, los centros urbanos y con el estado de fuerza que se tiene. Y que incluso el reclutamiento pues cuesta trabajo, aunque la Guardia Nacional es un cuerpo bastante bien remunerado en términos de paga, por encima de los 20,000 pesos, está entre las policías mejor remuneradas, incluso de las municipales, de todo el país, y que aún así, pues todavía se tienen que hacer esfuerzos adicionales, y que incluso cuando el reclutamiento sale bien, eso tiene implicaciones presupuestales, como bien dijo el doctor. Javier, ¿tú crees que va a haber un cambio en la política de contención de la migración por el gobierno de Sheinbaum? Es muy difícil porque sería una respuesta unilateral, como muy bien lo apuntaba Rodrigo, respecto de, bueno, también quién gane la presidencia de los Estados Unidos, ¿no? También eso va a ser un factor determinante en términos de la colaboración o entendimiento. A mí me parece que probablemente se dé algún matiz, pero insisto, va a tener mucho que ver quién vaya a ocupar la Casa Blanca, y que por cierto hoy es el debate, ¿no? Creo. Sí, Harris Trump. Ajá, entonces sí será muy importante, no solamente quién gane, sino cómo gane también, ¿no? Es otro de los aspectos importantes, sobre todo conociendo el temperamento de Donald Trump, cuando pues asaltó el Capitolio, cuando instigó el asalto al Capitolio. Exactamente, ¿no? Y recordar, y esto es muy importante tenerlo presente, que Trump, en términos de la votación abierta, perdió con Hillary Clinton. Lo que pasa es que en los colegios electorales votaron en sentido contrario de la población, pero él, las dos elecciones a las que se ha presentado las ha perdido. Una con Hillary Clinton, aunque finalmente en los colegios electorales ganó, y otra con Joseph Biden. Entonces, recordemos que también es una carrera inédita política la de Trump, porque es de lo que yo he estudiado, no soy un especialista en el sistema político estadounidense, es el único personaje desde Roosevelt que lleva 3 campañas presidenciales consecutivas. Entonces hay que estar muy atentos respecto al desarrollo de esas elecciones. 3 campañas consecutivas, sin duda, Javier, y además la perspectiva de que esta vaya a ser una campaña muy cerrada, muy peleada, muy pareja. Ya se me acabó el tiempo, pero quiero agradecerte mucho, Javier Oliva, especialista en seguridad nacional, maestro catedrático de la UNAM, como siempre, un gusto haberte visto, mi querido Javier. Con gusto, mucho gusto, Rodrigo, en haber compartido contigo el espacio. Doctor, un gusto, y gracias, José, por la invitación también. Un saludo a toda la audiencia. Rodrigo Cornejo, especialista en seguridad
Seguridad Pública. Muchas gracias, Rodrigo. Gracias a los dos. Pero sobre todo, gracias a usted por haber estado con nosotros aquí hoy en Conversando con Buen Día. Nos vemos el próximo jueves a las 7 de la tarde, como todas las semanas. Salimos por WOW TV, canal digital, a todo el país, por Regeneración Plural en el Sureste y por mis redes, José Buendía MX, por Twitter, Facebook, YouTube. Los que llegaron tarde por ahí me mandaron un mensaje, apenas estaban incorporándose. Si quieren echarle un ojo, ahí pueden ver el programa completo. Y por supuesto, como siempre, muchas gracias a Fernando Robles, que es el que nos permite hacer esta comunicación y extender el análisis y compartirlo con todos ustedes. Que tengan una muy buena semana. Hasta luego. Adiós.